¿Dónde está Dios? Respondiendo con hechos reales. Antes de empezar con este contenido te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. Si alguien me preguntara dónde está Dios, le respondería, está en todas partes. Lo mismo está en una montaña, donde lo encontró Moisés cuando estaba guardando el rebaño de su suegro Jetro y se le presentó bajo la forma de una zarza ardiendo sin consumirse, como se presentó también Jesús en una montaña a sus 3 discípulos predilectos Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor el día de la transfiguración, donde se les presentó con toda su majestad divina. Lo mismo podemos decir cuando se presentó Jesús resucitado a los apóstoles a orillas del mar de Galilea y les preparó el desayuno después de haber estado ellos pescando toda la noche. También se les presentó resucitado en una sala donde estaban todos reunidos menos Tomás y a la semana siguiente en la misma sala, estando Tomás con ellos. Se le presentó a María Magdalena después de resucitar y ella se fue a los discípulos a decirles que lo había visto resucitado. Dios se hizo presente a Samuel, como se nos dice en su libro primero de Samuel, cap. 3, estando en la cama durmiendo, y lo llamó 3 veces, llamándolo por su nombre, Samuel, Samuel. Igualmente se hizo presente a Juan Pellicer en su pueblo, estando durmiendo y amaneció con la pierna que le habían cortado. Hacía 2 años y 5 meses en el hospital de Zaragoza. A Narciso Yepes se le presentó cuando estaba mirando cómo corría el agua del río Sena en París. Al profeta Ezequiel, Dios se le manifestó a orillas del río Quebar. Si recorremos la vida de los santos o convertidos, vemos como muchos de ellos tuvieron un encuentro con Dios donde menos lo esperaban. Algunos en la cárcel, otros en una habitación de su casa oyendo de camino, como a Pablo. Camino de Damasco. A otros se les hizo el encontradizo, como Jesús a los 2 discípulos de Emaús, LC 24. Esto quiere decir que Dios está en todas partes. Y como dice el Salmo 138, Él está siempre a nuestro lado y conoce todas nuestras obras y hasta nuestros más íntimos pensamientos. Veamos el Salmo 138. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua. Y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime, y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora. Si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda. Me agarrará tu derecha. Si digo, que al menos la tiniebla me encubra. Que la luz se haga noche en torno a mí. Ni la tiniebla es oscura para ti. La noche es clara como el día. Experiencias normales. Juan Santiago pertenecía al ejército. Tenía 35 años, casado y con 2 hijas. Nos dice, había solicitado destino en la Capitanía General de Madrid. Uno de los días vino a verme el capellán de la unidad, don Alfredo Albiac, y me invitó a ir a una acampada para mandos militares similar al cursillo de cristiandad. Al final decidí asistir. El lugar era en Los Molinos, en la Sierra de Guadarrama. Allí había un capellán que era monje benedictino, don Juan Antonio Pascual. Era una tarde de diciembre de 1988. Hablé con él y le pedí que me confesara. En el momento de la absolución sucedió en mí como un terremoto. Cuando salí era de noche y estaba nevando. Entonces se produjo una chispa instantánea, que duró una fracción de segundo. Sentí la cercanía de Dios. Es como algo que te cubre, se te echa encima y te nombra. Es un momento único, que lo conservo en la memoria como el momento, la punta del iceberg de mi conversión 5. Ramón describe así su vida: todo iba bien, profesional, familiar y económicamente, pero algo faltaba en mi interior, algo que anhelaba sin saber qué era. Tenía como un vacío que no se llenaba y que era producido por la ausencia total de Dios en mi vida. Todo cambió cuando fui destinado como casco azul con un destacamento español a la guerra de los Balcanes entre
Octubre de 1994 a abril de 1995. Llegué al destino muy preocupado, pues el día anterior le habían descubierto a mi esposa una mancha en el cerebro. En Medjugorje, donde se aparecía la Virgen, recé mucho por ella. Un día fui a confesarme, después de 18 años, a la capilla del destacamento. Me confesé con el pater, y sentí una gran paz, una paz que jamás en mi vida había sentido. Un día subí a la colina de las apariciones con mi compañero Santi Nora, una peregrina canadiense. Ella decidió descalzarse y ofrecer ese sacrificio durante la subida por la salud de mi esposa. Nosotros dos hicimos lo mismo. Cuando bajé del monte, sentí como si hubiera renacido y miré al mundo. Con distinta luz en mis ojos, veía mis problemas y sufrimientos desde un punto de vista distinto, sabía que hay alguien por encima de mí que no me dejaría caer. Incluso cuando llegase el momento más temido para todos, la muerte. Los franciscanos ayunaban toda la Semana Santa y me dijeron que ese año lo iban a ofrecer por la salud de mi esposa. Allí en Medjugorje me pasé muchas horas en oración por mi esposa, en la iglesia parroquial y en la capilla del destacamento. Todo ello me dio mucha fuerza espiritual para poder superar la muerte de mi esposa el 17 de junio de 1996. Desde entonces la Virgen nos ha estado protegiéndonos a mí y a mis dos hijos y nos ha sacado adelante, a pesar de las dificultades. Ahora soy supernumerario del Opus Dei y trabajo para servir al Señor. Pilar cuenta, cuando tenía 20 años, empecé a salir con el que es ahora mi esposo, quien me llevó a hacer un cursillo de cristiandad. En ese cursillo el Señor me dijo, yo te quiero. A pesar de lo que hayas hecho o hayas experimentado, eres grande para mí. Entonces sentí ese abrazo del Señor y lloré como no he llorado en mi vida. Me sentí perdonada por Él. Lo recuerdo, porque fue delante del sagrario cuando el Señor me tocó el corazón. Fue ahí en el sagrario donde sentí el abrazo de Dios Padre. Fue ahí donde descubrí lo que Él quería de mí. Él estaba enamorado de mi vida por muy desastrosa que hubiera sido. Qué paz entra en ese momento, qué ganas de gritarlo al mundo. Le dije, gracias, Señor. Desde ese día Dios pasó de ser algo a ser alguien real. Me involucré en la parroquia con las catequesis, en los grupos de jóvenes, con los cursillos de cristiandad. Ahora tengo muchos momentos de oración, de cercanía con el Señor, de intimidad con Él delante de Él. Todo lo que tengo es suyo, mi matrimonio, mis hijas. Estoy abierta a lo que el Señor vaya disponiendo en cada momento. José afirma, tuve la suerte de nacer en una familia cristiana. Estaba acostumbrado a disfrutar de los amigos, de fiestas, del deporte, con una vida ordenada y siendo un buen chico, tratando de no hacer nada malo a nadie. Vivía tranquilo, una fe superficial sin preocupaciones. Cuando acabé la carrera y estaba haciendo un máster en física y matemáticas en Salamanca, empecé a plantearme cuestiones sobre mi vida, sobre las costumbres que había heredado, sobre la misa. Ese año conocí un grupo de gente que cambiaron mi vida, conocí a chicos y chicas aparentemente normales por fuera, pero que eran profundamente cristianos y que ahora son mis amigos íntimos. Ese mismo año conocí al padre Alfredo Fernández, que desde entonces me guía. Este sacerdote organizó un grupo de jóvenes profesionales para profundizar en la fe y me uní a ellos y participaba en sus reuniones. En la actualidad estoy comprometido con la pastoral universitaria. Dios me salió al encuentro, suavemente, sin milagros espectaculares, asistiendo a las reuniones con el grupo de amigos. Y ahora me regala el poder ayudar a otros jóvenes a encontrarle a Él en la universidad. Liliana es colombiana. Su padre nunca la quiso y tuvo que vivir sola con su madre, pasando muchas dificultades. Emigró a España. Buscaba trabajo, pero al principio le resultó difícil. Conoció a su esposo y se casaron. Ella cuenta su encuentro con Dios. Una noche sentí una fuerte ansiedad interior. Me dieron las 2 de la mañana despierta. Me levanté, tomé el libro de mi esposo sobre la confesión y estuve como 1 hora y media leyendo. Fueron pasando por mi cabeza momentos vividos en los que me había portado mal con la gente. Al día siguiente,
mi esposo me invitó a visitar el santuario de Chandavila en La Codosera, Badajoz, donde se supone que en el año 1945 se apareció la Virgen a unas niñas. Antes de la misa, había varios sacerdotes confesando. Me confesé con don Francisco, un sacerdote codoserano. Salí del confesonario sin ninguna experiencia especial, pero al otro día tenía una sensación como nunca la había tenido. Sentía una paz y tranquilidad enorme. Solo quería estar delante de la Virgen orando y deseaba con todas las ganas del mundo poder comulgar y rezar el rosario. Todo lo veía diferente. Sentía el perdón y el amor de Dios en lo más profundo de mi ser. Como si fuera un ordenador y me hubieran reseteado. Dado que mi esposo pertenecía al Opus Dei, yo también me comprometí y ahora soy supernumeraria. Rafael nos cuenta, hasta los 34 años estuve en un grupo misionero, pero tuve que irme, porque era un pirata y llevaba una doble o triple vida. Desde los 34 años hasta el 18 de octubre de 2006 he vivido todo lo que un hombre normal puede vivir apartado de Dios. Ese día me fui del trabajo temprano a casa para que no hubiera problemas con mi esposa. Al día siguiente a las 8 de la mañana es como si me hubieran agarrado una mano y me hubieran llevado a la parroquia. Oí misa y comulgué. Al día siguiente me confesé. En el momento de la misa, sentí como un gran abrazo del Señor, me fui al trabajo flotando, me sentí ligero como una pluma y solo tenía ganas de llorar. Ese día fue para mí como nacer de nuevo. A las personas que se sorprenden de que ahora vaya a misa todos los días, les digo que ir a misa todos los días es cuestión de amor más que de obligación, y les pongo el ejemplo de los novios que están deseando verse todos los días. Los antecedentes fueron que en el verano estuve rezando mucho por una persona amiga que tenía cáncer. Para ello me serví del libro de mi hijo Pablo, mi primera comunión, y eso preparó mi alma para recibir las bendiciones de Dios. Con el cambio de vida, recuperé mi matrimonio, mis hijos, mis amigos, mi trabajo. He nacido de nuevo, yo que estaba muerto. No encontraba paz ni sosiego en nada. Ahora tengo paz. Rubén refiere, mi familia era atea, anticristiana. Gracias a una catequista. Fui monaguillo hasta que entré en una grave crisis. Un amigo mío se suicidó y me rebelé contra Dios. Abandoné la iglesia y la práctica religiosa. Caí en el alcohol, probé la droga, busqué sustitutos del amor de Dios con el sexo y prostitución, aunque en el fondo nunca negué la existencia de Dios. El día que murió San Juan Pablo II oí en mi interior la voz del Papa que decía, como el primer día cuando salió al balcón al ser nombrado Papa, no tengáis miedo. Esa frase me llegó a lo hondo. Otro día, al regresar de una noche de juerga en el carnaval, me dejaron mis amigos en la puerta de la casa de la Misericordia. Eran las 10 de la mañana y, después de 9 años, entré. Rompí a llorar. Una señora llamó a la policía. El policía me preguntó qué me pasaba y le dije que lloraba de alegría. Allí en aquella iglesita empecé a sentir algo que me faltaba hacía mucho tiempo, paz. Decía, Señor, socórreme, no puedo vivir sin ti. Sentí el abrazo de Dios como lo sentiría el hijo pródigo. Cuando salí de la capilla, me fui al cementerio y ante la tumba de mi amigo lloré y le dije que él no tenía la culpa de mi rebeldía. Desde ese día mi vida cambió. Mi primer paso fue dejar el ejército. Yo era militar. A los 3 meses mi padre se puso muy grave y murió a los 57 años. En el lecho de muerte me dijo, Dios existe, hijo, tú tenías razón. Cristina nos dice, nací en una familia cristiana. Íbamos a misa los domingos, pero me faltaba una experiencia con Dios y sentía un vacío interior. A los 17 años hice un cursillo de cristiandad con mis padres, mi hermana y mi novio, que ahora es mi esposo. A todos nos gustó y comenzamos a ir a misa diario todos juntos temprano. Mi relación con mi novio cambió, hablábamos más de Dios, íbamos juntos a misa. En mi casa había más alegría y más diálogo. Con mis padres y hermanos. Éramos 10 hermanos. En familia rezábamos juntos. Por la mañana y por la noche bendecíamos la mesa antes de comer y dábamos gracias después de las comidas.
Me comprometí con la parroquia y ahora soy miembro del Opus Dei y enseño mi fe con el ejemplo a mis 6 hijos. Prisioneros. El padre Pietro Alagiani era capellán del ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial y fue tomado prisionero por los rusos el 19 de diciembre de 1942. En Rusia, durante 12 años estuvo en distintas cárceles sometido a torturantes interrogatorios y al fin fue condenado por pertenecer a una organización contrarrevolucionaria, la Compañía de Jesús, y por tener relaciones con una potencia extranjera, el Vaticano. Dice, durante 9 años, en los traslados por las distintas cárceles y en el aislamiento de la celda, tuve siempre conmigo la inseparable compañía de mi Señor sacramentado. Esto me comunicó una inagotable energía física y moral. Todo lo poseía, poseyendo a Jesús sacramentado. Tuve la fortuna de vivir, sufrir, de comer y trabajar, de dormir y rezar. Siempre en compañía de Jesús sacramentado. A pesar de las continuas dolencias, del hambre terrible, del frío extremo en invierno, nada lograba disminuir la íntima alegría que experimentaba al pensar que estaba en compañía de Jesús. Jesús transformó ese período en el más hermoso de mi vida hasta el punto de no solo poder llamar a aquella celdita mi paraíso terrestre, sino de gozar realmente las delicias de una antesala del paraíso celestial. A partir del 5 de marzo de 1953, pude celebrar diariamente la misa. Desde aquel día hasta el gran deseo de libertad se me volvió menos acuciante y menos atormentador. Porque en el fondo había deseado la libertad y suspirado por ella. Principalmente por estar privado de celebrar la Santa Misa. El padre Anton Lully, jesuita albanés, a quien arrestaron los comunistas en 1947, vivió 17 años prisionero y otros tantos en trabajos forzados. Nos dice, prácticamente conocí la libertad a los 80 años, cuando en 1989 pude celebrar misa por primera vez con la gente. Mi vida ha sido un milagro de Dios y me sorprende haber podido sufrir tanto con una fuerza que no era la mía, sino de Dios. Me han oprimido con toda clase de torturas. En una ocasión tuve una experiencia de Dios que me recordaba la transfiguración de Jesús. Era como si estuviera allí frente a mí y le pudiera hablar. Aquel momento fue determinante para mí, pues comenzaron de nuevo las torturas. Sin aquel amor de Jesús, hubiera muerto quizás desesperado. En otro caso parecido, Dios se manifestó a un oficial norteamericano en su celda carcelaria de Vietnam, donde estaba prisionero de los comunistas. Su testimonio se lo contó a la madre Briege McKenna, quien lo cuenta en su libro. Él le dijo que a las 2 semanas de llegar a Vietnam fue capturado y durante 8 años sufrió muchas torturas. Una noche, en un momento de desesperación, clamó a Dios diciendo, Señor, si tú estás realmente vivo, por favor, ayúdame. Y en ese momento, su celda se llenó de una luz maravillosa y experimentó que la luz venía hacia él y penetraba dentro de él. Sus piernas estaban llagadas por las torturas, pero a medida que la luz atravesaba sus piernas, desaparecía el dolor. En ese momento supo que Dios vivo estaba presente en la celda. Con el tiempo fue liberado y le dijo a la hermana, yo ya no podía volver a trabajar para la armada, me retiré porque tenía un celo ardiente en mi corazón. De trabajar por Jesús, he aprendido que ser cristiano significa estar comprometido totalmente con Jesús. El padre Zizek, norteamericano, fue misionero a Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, pero lo tomaron prisionero y pasó 5 años preso en la famosa cárcel Lubianka de Moscú y otros 10 en campos de trabajos forzados. En Siberia, trabajando en las minas de carbón en medio de un frío extremo en invierno y con un hambre terrible. Pero pudo sobrevivir, a pesar de que, en varias ocasiones, tuvo gravísimos accidentes de trabajo o pudo salvarse de las revueltas de los campos, reprimidas sangrientamente por el ejército. En su libro With God in Russia, traducido al español como Espía del Vaticano, va narrando cómo confiaba siempre en la providencia de Dios para salvarse de las más difíciles situaciones y cómo rezaba todos los días el rosario, procurando hacer algunos momentos de oración. Dice, durante los 5 años que estuve en la Lubianka prisión de Moscú, creció mi convicción de que todo
Lo que sucedía era voluntad de Dios y que Él me protegía en el campo de trabajos forzados número 5, volví a celebrar la misa que no había podido celebrar desde los tiempos de Dubinka, era en un taller, ante las mismas barbas del comandante. Disponía, entonces, de un pequeño cáliz y una patena de níquel que había hecho uno de los presos, el vino era de uvas que hurtaban de no sé dónde y el pan lo cocían especialmente algunos estonianos católicos que trabajaban en la cocina, era peligroso que asistiesen. Muchos por el peligro de llamar la atención, pero, a medida que corrió la voz, ya eran más los que deseaban asistir a la misa. Al cabo de cierto tiempo, el padre Casper y yo fuimos más atrevidos y empecé a celebrar la misa en uno de los barracones, donde la mayoría eran polacos y lituanos y el brigada tenía sentimientos religiosos, me cambiaron de alojamiento y mis antiguos feligreses venían a mi nuevo alojamiento por la noche y, entre juegos de cartas y dominó, confundidos entre las conversaciones de los demás, los confesaba y les daba la comunión. Luego, salía a dar una vuelta como para distraerme y lo que hacía era confesar a uno o a varios mientras paseábamos. Si había muchas confesiones o tenía que dar algunas comuniones, conveníamos encontrarnos a la mañana siguiente temprano en algún sitio del campo, como por casualidad, en grupos de 2 o 3, y así podíamos llevar a cabo lo que nos proponíamos. Otras veces, daba la comunión por la noche, después de la misa, y era lo que yo prefería, pues se corría el riesgo de perder los santos sacramentos en un registro nocturno. Después, cambiamos de táctica yendo a barracas distintas a celebrar la misa y así evitábamos sospechas. Celebraba en algún barracón donde el jefe de la brigada era amigo y mientras él vigilaba desde la puerta para que no entrase ningún extraño. Los sermones y los consejos los daba paseándonos arriba y abajo como si discutiésemos algún tema de interés general. Incluso, conseguí que algunos hicieran una confesión general cada mes. Cuenta también cómo, cuando celebraba la misa sentía una inmensa paz que le daba fuerzas para soportar todas las dificultades de la vida en el campo de trabajos. Al celebrarla, era consciente de ser ministro de Jesús y le ofrecía todas las necesidades, problemas y sufrimientos del mundo entero, especialmente de los que vivían con él. Nos dice, muchas veces yo pensaba que los sacerdotes, que nunca han sido privados de la oportunidad de celebrar misa, no aprecian realmente el tesoro que es la misa. Yo sé los sacrificios que hacíamos para celebrar en aquellas condiciones, estando hambrientos. Yo he visto sacerdotes que estaban en ayunas todo el día y trabajar con el estómago vacío para tener la posibilidad de celebrar la misa. En aquel tiempo había que guardar ayuno desde las 12 de la noche del día anterior. Yo lo hice con frecuencia. Y, algunas veces, si no podíamos celebrar la misa al mediodía, en el descanso para comer, debíamos esperar hasta la noche. A veces, en verano, debíamos quitarnos tiempo al sueño para levantarnos temprano, antes de ir a trabajar, para celebrar la misa en algún lugar escondido. Vivíamos como en las catacumbas, con nuestras misas secretas. Si nos descubrían, éramos severamente castigados y siempre había informantes. Pero valía la pena correr todos los riesgos y sacrificios por celebrar la misa. La misa era un tesoro para nosotros. La anhelábamos y hacíamos cualquier sacrificio con tal de poder celebrarla o asistir a ella. Cuando no podíamos celebrar la misa, teníamos hostias consagradas, escondidas para poder, al menos, comulgar cada día y celebrar la misa espiritual sin pan ni vino, recitando todas las oraciones. Pero, por las tardes, cuando los demás estaban jugando cartas o leyendo o conversando, yo y él, Padre Víctor, como si estuviéramos conversando, celebrábamos la misa de memoria. En algunas oportunidades, podíamos internarnos en el bosque, durante los trabajos, y allí celebrábamos la misa sobre un tronco de árbol. Nunca me olvidaré de aquellas misas celebradas en los bosques de los Urales. Cuánto significaba para nosotros el celebrar la misa y tener el cuerpo y la sangre de Jesús con nosotros. Podíamos sentir sus efectos en la vida diaria. Para nosotros era una necesidad el celebrar la misa. La celebrábamos sin ayudantes, sin velas, sin
flores, sin música ni manteles blancos, simplemente con un vaso corriente para echar unas gotas de vino y un pedazo de pan con levadura. El obispo vietnamita Nguyen Van Tuan nos cuenta, cuando me arrestaron, tuve que marcharme enseguida, con las manos vacías. Al día siguiente me permitieron escribir a los míos para pedir lo más necesario, ropa, pasta de dientes. Les puse, por favor, enviadme un poco de vino como medicina contra el dolor de estómago. Los fieles comprendieron enseguida. Me enviaron una botellita de vino de misa, con la etiqueta, medicina contra el dolor de estómago, y hostias escondidas en una antorcha contra la humedad. La policía me preguntó, ¿le duele el estómago? Sí, aquí tiene una medicina para usted. Nunca podré expresar mi gran alegría, diariamente, con 3 gotas de vino y una gota de agua en la palma de la mano, celebré la misa. Este era mi altar y esta era mi catedral. Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo. Medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo, como dice Ignacio de Antioquía. Cada día, al recitar las palabras de la consagración, confirmaba con todo el corazón y con toda el alma un nuevo pacto, un pacto eterno entre Jesús y yo. Mediante su sangre mezclada con la mía. Han sido las misas más hermosas de mi vida. Así me alimenté durante años con el pan de la vida y el cáliz de la salvación. En la prisión, sentía latir en mi corazón el corazón de Cristo. Sentía que mi vida era su vida, y la suya era la mía. La Eucaristía se convirtió para mí, y para los demás cristianos, en una presencia escondida y alentadora en medio de todas las dificultades. Jesús en la Eucaristía fue adorado clandestinamente por los cristianos que vivían conmigo, como tantas veces ha sucedido en los campos de concentración del siglo XX. En el campo de reeducación estábamos divididos en grupos de 50 personas. Dormíamos en un lecho común, cada uno tenía derecho a 50 centímetros. Nos arreglamos para que hubiera 5 católicos conmigo. A las 9:30 de la noche había que apagar la luz y todos tenían que irse a dormir. En aquel momento me encogía en la cama para celebrar la misa, de memoria, y repartía la comunión pasando la mano por debajo de la mosquitera. Incluso fabricamos bolsitas con el papel de los paquetes de cigarrillos para conservar el Santísimo Sacramento y llevarlo a los demás. Jesús Eucaristía estaba siempre conmigo en el bolsillo de la camisa. Una vez por semana había una sesión de adoctrinamiento en la que tenía que participar todo el campo. En el momento de la pausa, mis compañeros católicos y yo aprovechábamos para pasar un saquito a cada uno de los otros 4 grupos de prisioneros. Todos sabían que Jesús estaba en medio de ellos. Por la noche, los prisioneros se alternaban en turnos de adoración. Jesús Eucarístico ayudaba de un modo inimaginable con su presencia silenciosa. Muchos cristianos volvían al fervor de la fe. Su testimonio de servicio y amor producía un impacto cada vez mayor en los demás prisioneros. Budistas y otros no cristianos alcanzaban la fe. La fuerza del amor de Jesús era irresistible. La prisión se transformó en escuela de catecismo. Los católicos bautizaron a sus compañeros, eran sus padrinos. Jesús se convirtió en el verdadero compañero nuestro en el Santísimo Sacramento. Ateos. Paul Claudel, 1868,1955, cuenta que en 1886, el 25 de diciembre, siendo ateo, fue a la iglesia de Notre Dame de París para asistir a los oficios de Navidad. Dice, asistí con un placer mediocre a la misa mayor. Después, como no tenía otra cosa que hacer, volví a vísperas. Los niños del coro, vestidos de blanco, estaban cantando lo que después supe que era el Magnificat. Yo estaba de pie, entre la muchedumbre cerca del segundo pilar a la entrada del coro, a la derecha del lado de la sacristía. Entonces se produjo el acontecimiento clave con tal fuerza de adhesión, con tal agitación de todo mi ser, con una convicción tan fuerte, con tal certeza, que no dejaba lugar a ninguna clase de duda. De modo que todos los libros, todos los razonamientos, todos los avatares de mi agitada vida, no han podido sacudir mi fe ni, a decir verdad, tocarla. De repente, tuve el sentimiento desgarrador de la inocencia de la eterna infancia de Dios.
Era verdadera revelación interior. Fue como un destello. Dios existe y está ahí. Las lágrimas y sollozos acudieron a mí y el canto tan tierno del Adeste Fideles aumentaba mi emoción. En este caso Dios se le manifestó con todo su poder y claridad estando en la iglesia. En el caso de Alexis Carrey, 1873 a 1944, la presencia y el poder de Dios se le manifestó al ver ante sus ojos asombrados un milagro real. Se trataba de la enferma María Bailey que había ido en 1903 en peregrinación a Lourdes con otros enfermos. Su enfermedad incurable era peritonitis tuberculosa. La llevaron ante la gruta de la Virgen. El médico Carrel se fijó en ella porque creía que estaba tan mal que podía morir en cualquier momento. Pero en un momento dado, la joven, con los ojos brillantes y extasiados, fijos en la gruta, sentía que algo mejoraba en su cuerpo. De pronto Carrel se sintió palidecer al ver cómo en el lugar correspondiente a la cintura de la enferma, el cobertor iba descendiendo poco a poco hasta el nivel del vientre. La joven a los pocos momentos pidió una taza de leche y la bebió entera. Levantó la cabeza, miró en torno suyo, se movió y no dio muestras de dolor. Eran cerca de las 4 de la tarde. Y dice Carrel, acababa de suceder lo imposible, lo inesperado, el milagro. Aquella muchacha, agonizante poco antes, estaba casi curada. Ella le dijo, doctor, estoy completamente curada, aunque me siento débil. Aquella moribunda, de rostro cianótico, vientre distendido y corazón agitado, habíase convertido en pocas horas en una joven casi normal, solamente demacrada y débil. Era el milagro, el gran milagro que hace vibrar a las multitudes, atrayéndolas alocadas a Lourdes. María Bailey, la curada por la Virgen, se hizo religiosa de la Caridad de San Vicente de Paúl y murió en 1937. 34 años después del milagro. Manuel García Morente, 1886 a 1942, fue un gran filósofo español. Era ateo y, aunque había hecho la primera comunión, al morir su madre se alejó de la fe siguiendo los pasos de su padre. Al comenzar la guerra civil tuvo que huir a Francia, y en la noche del 29 al 30 de abril de 1937, escuchando música de Berlioz, se sintió tranquilo. Después cerró la radio y se puso a pensar en Jesucristo y en diferentes episodios, especialmente en la crucifixión. Y pensó, él era verdadero Dios. Sintió deseos de rezar y, puesto de rodillas, empezó a balbucear el Padre Nuestro, pero se le había olvidado. Recordó a su madre, que murió cuando él tenía 9 años. Ella le hablaba de Dios. Y sintió mucha paz interior. Eran las 12 en punto de la noche. Pensó que al día siguiente iba a comprar algunos libros religiosos para instruirse y aprender oraciones. Y de pronto Dios irrumpió en la habitación. Dice que abrió la ventana de par en par y, al volverse hacia el interior anota, me quedé petrificado. Allí estaba él. Yo no lo veía, yo no lo oía, yo no lo tocaba. Pero él estaba allí. En la habitación no había más luz que la de una lámpara eléctrica, de esas diminutas, de 1 o 2 bujías, en un rincón. Yo no veía nada, no oía nada, no tocaba nada. No tenía la menor sensación. Pero él estaba allí. Yo permanecía inmóvil, agarrotado por la emoción. Y le percibía. Percibía su presencia con la misma claridad con que percibo el papel en que estoy escribiendo y las letras que estoy trazando. Pero no tenía ninguna sensación ni en la vista, ni en el oído, ni en el tacto, ni en el olfato, ni en el gusto. Sin embargo, le percibía allí presente con entera claridad. Y no podía caberme la menor duda de que era él, puesto que le percibía aunque sin sensaciones. ¿Cómo es esto posible? Yo no lo sé, pero sé que él estaba allí presente y que yo, sin ver, ni oír, ni oler, ni gustar, ni tocar nada, lo percibía con absoluta indiscutible evidencia. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil y como hipnotizado ante su presencia. Sí sé que no me atrevía a moverme y que hubiera deseado que todo aquello el allí durara eternamente, porque su presencia me inundaba de tal y tan íntimo gozo, que nada es comparable al deleite sobrehumano que yo sentía. ¿Cómo terminó la estancia de él allí? No lo sé.
En un instante, desapareció. Una milésima de segundo antes estaba él aún allí y yo lo percibía y me sentía inundado de ese gozo sobrehumano que he dicho. Una milésima de segundo después, ya no estaba allí, ya no había nadie en la habitación. Debió durar su presencia un poco más de una hora. Fue tal el impacto en su vida que, cuando murió su esposa, decidió entregarse totalmente al servicio de Dios y se ordenó sacerdote en 1940. Se dedicó especialmente a dar clases de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y murió en la paz de Dios el 7 de diciembre de 1942. San Charles de Foucault, 1858 a 1916, se convirtió a la fe católica después de ser prácticamente ateo y se hizo sacerdote. Estando como ermitaño en Tamanrasset, adorando a Jesús Eucaristía, lo mataron. Él solía decir, qué delicia tan grande, Señor, poder pasar 15 horas sin nada más que hacer que mirarte y decirte, te amo. Tatiana Goricheva, atea comunista rusa. Se decepcionó del comunismo y buscaba un sentido para su vida. Nos dice, cansada y desilusionada realizaba mis ejercicios de yoga y repetía los mantras. Hasta ese instante yo nunca había pronunciado una oración y no conocía realmente oración alguna. Pero el libro de yoga proponía como ejercicio una plegaria cristiana, en concreto la oración del Padre Nuestro, justamente la oración que nuestro Señor había recitado. Personalmente, empecé a repetirla mentalmente como un mantra, de un modo inexpresivo y automático. La dije unas 6 veces, entonces de repente me sentí trastornada por completo. Comprendí, no con mi inteligencia ridícula, sino con todo mi ser, que Él existe. Él, el Dios vivo y personal, que me ama a mí y a todas las criaturas, que ha creado el mundo, que se hizo hombre por amor, Él. Dios crucificado y resucitado. En aquel instante comprendí y capté el misterio del cristianismo, la vida nueva y verdadera. Esa era la redención efectiva y auténtica. En aquel momento todo cambió en mí. El hombre viejo había muerto. No solo di de mano a mis valoraciones e ideales anteriores, sino también a las viejas costumbres. Finalmente también mi corazón se abrió. Empecé a querer a las personas. Inmediatamente después de mi conversión, todas las gentes se me presentaron sin más como admirables habitantes del cielo y estaba impaciente por hacer el bien y servir a Dios y a los hombres. Qué alegría y qué luz esplendorosa brotó entonces en mi corazón. Pero, no solo en mi interior, no, el mundo entero, cada piedra, cada arbusto estaban inundados de una suave luminosidad. El mundo se transformó para mí en el manto regio y pontifical del Señor, como no lo había percibido hasta entonces. Así empezó de nuevo mi vida. Mi redención era algo perfectamente concreto y real, había llegado de modo repentino, aunque la había anhelado desde mucho tiempo atrás, y solo el Espíritu Santo pudo realizarla en mí, porque solo Él puede crear una nueva criatura, y puede reconciliarla con el Eterno. Solo por Él y su gracia puede solucionarse el conflicto central de la personalidad humana, el conflicto entre libertad y obediencia. Douglas Hyde, 1911 a 1981, era ateo y comunista. Durante 20 años fue el director del periódico Daily Worker, el periódico del Partido Comunista Inglés. Pero se fue desilusionando del comunismo y encontró a Dios en una visita a una iglesia. Él refiere, un día al salir de la oficina, entré a una iglesia católica. Permanecí una hora sentado en la oscuridad, iluminada solo por la vacilante llama de las velas del altar. A la mañana siguiente, volví teniendo cuidado de entrar, cuando no me viera nadie. Cuanto más veía aquella iglesia, más me gustaba, pero seguía sin poder rezar. Era ridículo y degradante arrodillarse, un signo de sumisión, de rendimiento, de humildad. Era como hablar con alguien que no estaba presente, que ni siquiera existía. Pero yo seguí yendo día tras día, noche tras noche. Una mañana sucedió algo. Estaba sentado en la penumbra de Santa Etheldreda en el último banco como de costumbre, cuando entró una joven de unos 18 años, pobremente vestida y no muy agraciada. A mí me parecía que sería una criada irlandesa. Pero,
Al pasar por mi lado, vi la expresión de su rostro. Estaba preocupada. Como yo, tenía evidentemente alguna grave preocupación. Con paso decidido avanzó por el centro de la iglesia hacia el altar, después giró hacia la izquierda, encaminándose a un reclinatorio en el que se arrodilló delante de Nuestra Señora, después de haber encendido una vela y echado unas monedas en la alcancía. A la luz de la llama de la vela, pude ver cómo sus manos pasaban unas cuentas y cómo inclinaba la cabeza de vez en cuando. Aquella era una práctica católica que yo desconocía. Aquel era el mundo de la fe. Aquel era el mundo que yo buscaba, era una superstición. Era el mundo propio de los salvajes. Al pasar a mi lado, cuando salía, miré el rostro de la joven. Fuera cual fuera su preocupación, había desaparecido. Sencillamente desaparecido. Y yo hacía meses y años que llevaba a cuestas el peso de la mía. Cuando estuve seguro de que nadie me veía, me encaminé casi como un perro por el centro de la iglesia como ella había hecho. Al llegar al altar, giré a la izquierda, eché unas monedas en la alcancía, encendí una vela, me arrodillé en el reclinatorio e intenté rezar a Nuestra Señora. Pero era lo mismo que me ahorcaran por una oveja que por un cordero. Si iba a ser supersticioso e iba a rezar a alguien que no estaba allí, bien podría dar un paso más en mi superstición y rezar a una imagen. Pero ¿cómo se rezaba a Nuestra Señora? Yo no lo sabía. Se rezaba a ella o por medio de ella como si fuese una intermediaria. Se contemplaba la imagen para ver la realidad que había tras ella, o había que dirigir las palabras solamente a la imagen. Tampoco lo sabía. Intenté recordar alguna oración dedicada a ella de la literatura medieval o algo de los poemas de Chesterton o Belloc, pero fue inútil. Fuera de la iglesia traté de recordar las palabras que había pronunciado y casi me eché a reír. Eran la letra de una música de baile del año 20 de un disco de gramófono que había comprado en mi adolescencia. Oh dulce y encantadora señora, sed buena. Oh, señora, sed buena conmigo. A las 8:30 de la noche del 17 de enero de 1948 telefoneé al colegio de los jesuitas de nuestro barrio para bautizar a nuestros 2 hijos, y nuestra instrucción comenzó bajo la dirección del padre Joseph Corr, un santo y culto anciano jesuita del norte de Irlanda, que comenzó su tarea sin hacernos más preguntas. Tardó semanas en saber quién era yo. Douglas Hyde, un gran convertido, un gran luchador por la causa de Dios contra los comunistas, que le habían mentido y engañado durante 20 años, inculcándole odio contra Dios y contra los reaccionarios creyentes. André Frossard, 1915 a 1995, ha escrito el testimonio de su conversión. En su libro Dios existe, yo me lo encontré. En él nos va contando cómo era de esos ateos perfectos, de esos que ni se preguntan por su ateísmo. Nos parecían patéticos y un poco ridículos aquellos últimos militantes anticlericales que todavía predicaban contra la religión en las reuniones públicas, al igual que lo serían unos historiadores que se esforzaran por refutar la fábula de Caperucita Roja. El ateísmo perfecto no era el que negaba a Dios, sino aquel que ni siquiera se planteaba el problema. Aquí sobreviene el acontecimiento que está en el centro, debería decir en el comienzo de mi vida, puesto que, por la gracia del bautismo, debía revestir la forma de un nuevo nacimiento. Un acontecimiento que iba a operar en mí una revolución tan extraordinaria, cambiando en un instante mi manera de ser, de ver, de sentir, transformando tan radicalmente mi carácter que mi familia se alarmó. Todavía, la víspera era un muchacho rebelde y fácilmente insolente, es verdad, pero desde el punto de vista de la estadística, normal, gravitando en un círculo de ideas conocidas, teniendo, en materia de educación sentimental, el desorden que se decía propio de su edad. Al día siguiente, era un niño dulce, asombrado, lleno de una alegría grave que se derramaba sobre unos allegados, desconcertados por la excentricidad de ese cardo que inopinadamente florecía en rosas. Habiendo entrado, a las 5:10 de la tarde en una capilla del barrio latino de París en busca de un amigo, salí a las 5:15 en compañía de una amistad que no era de la tierra. Habiendo entrado allí escéptico y ateo de
Extrema izquierda, volví a salir algunos minutos más tarde, católico, apostólico. Romano y arrollado por la ola de una alegría inagotable. Al entrar tenía 20 años. Al salir era un niño listo para el bautismo. Sus padres, ateos y comunistas, se asustaron y le hicieron examinar por un médico amigo, ateo y buen socialista, que concluyó con que era una crisis de misticismo y que esa crisis duraba generalmente unos 2 años. No había más que tener paciencia, pero su crisis o conversión le duró toda la vida. Incluso, su hermana menor se convirtió pronto y su madre también, aunque bastantes años después. Pero veamos cómo cuenta el suceso clave del momento de su conversión. Era el 8 de julio de 1935 y su padre era el secretario general del Partido Comunista Francés. Entró a una capilla, donde había exposición del Santísimo Sacramento, a buscar a su amigo Guillemin, pues le parecía que tardaba demasiado. Él dice así: el fondo de la capilla está vivamente iluminado. Sobre el altar mayor, revestido de blanco, hay un gran aparato de plantas, candelabros y adornos. Todo está dominado por una gran cruz de metal labrado, que lleva en el centro un disco de un blanco mate, la custodia. Yo he entrado en iglesias, por amor al arte, pero nunca he visto una custodia e ignoro que estoy ante el Santísimo Sacramento. Mi mirada pasa de la sombra a la luz, va de los fieles a las religiosas inmóviles, de las religiosas al altar. Luego ignoro por qué, se fija en el segundo cirio que arde a la izquierda de la cruz. Entonces, se desencadena bruscamente la serie de prodigios, cuya inexorable violencia va a desmantelar en un instante el ser absurdo que soy y va a traer al mundo, deslumbrado, al niño que jamás he sido. No digo que el cielo se abre, no se abre, se eleva, se alza de pronto en fulguración silenciosa. Es un cristal indestructible, de una transparencia infinita, de una luminosidad casi insostenible, un grado más me aniquilaría, un mundo distinto, de un resplandor y de una densidad que despiden al nuestro a las sombras frágiles de los sueños incompletos. Él es la realidad, Él es la verdad, la veo desde la ribera oscura donde aún estoy retenido. Hay un orden en el universo y en su vértice, más allá de este velo de bruma resplandeciente, la evidencia de Dios, la evidencia hecha presencia y la evidencia hecha persona de aquel mismo a quien yo habría negado un momento antes y que es dulce, con una dulzura no semejante a ninguna otra. Dios estaba allí, revelado y oculto por esa embajada de luz que, sin discursos ni figuras, hacía comprenderlo todo, amarlo todo. El milagro duró un mes. Cada mañana volvía a encontrar con éxtasis esa luz que hacía palidecer al día, esa dulzura que nunca habría de olvidar y que es toda mi ciencia teológica. Sin embargo, luz y dulzura perdían cada día un poco de intensidad. Finalmente, desaparecieron sin que, por eso, me viese reducido a la soledad. Un sacerdote del Espíritu Santo se hizo cargo de prepararme para el bautismo, instruyéndome en la religión de la que no he de precisar que no sabía nada. Lo que me dijo de la doctrina cristiana lo esperaba y lo recibí con alegría. La enseñanza de la Iglesia era cierta hasta la última coma, y yo tomaba parte en cada línea con un redoble de aclamaciones, como se saluda una diana en el blanco. Una sola cosa me sorprendió, la Eucaristía, y no es que me pareciese increíble, pero me maravillaba que la caridad divina hubiese encontrado ese medio inaudito de comunicarse y, sobre todo, que hubiese escogido para hacerlo el pan que es alimento del pobre y alimento preferido de los niños. De todos los dones esparcidos ante mí por el cristianismo, ese era el más hermoso. Me sentía agradecido a aquellas ancianas que iban a la primera misa. Un arranque de gratitud me llevaba hacia ellas y hacia todos aquellos que habían guardado la fe. Hubiera dicho, por poco, que me habían guardado la fe. La idea de que la religión habría podido desaparecer de la superficie de la tierra antes de mi llegada, me daba el escalofrío de los terrores retrospectivos. Que, bien estábamos bajo las vigas de piedra gris en la soledad de esos graneros, donde el sacerdote, acompañado por la imperceptible música del amanecer, realizaba en el altar su milagro tranquilo. Su padre lo metió en la marina, donde estuvo 10 años. Y dice,
Por la mañana asistía a la primera misa. A mediodía, me iba a sacar una hora de oración a Saint Roch, tras esa hora, pasada al sol del sagrario con las delicias habituales, me llegaba a un pequeño restaurante vecino, confiando mis pensamientos a mi ángel de la guarda. Por la tarde, entre dos parqués por encerar, recitaba el rosario, que se me hacía corto. No me cansaba la repetición de las avemarías. Terminada la jornada, me iba a recibir una bendición aquí o allá, antes de reanudar la lectura de Santa Teresa de Ávila, por quien tenía una admiración sin límites. Este género de vida parecerá hoy absurdo o extravagante. Puede pensarse en un joven robusto, en el umbral de la vida, que pasa rezando 6 horas al día y dedica el resto del tiempo a lecturas espirituales. Puede pensarse en un joven, doliéndose de sus pequeñas distracciones y reprochándose no haber mantenido hasta la hora del sueño la cara vuelta a las invisibles cimas, de donde provenía su alegría. ¿Qué otra cosa podía hacer? El cielo era mi elemento natural. ¿Acaso se queja el pez de tragar demasiada agua? Quiso entrar, en 2 oportunidades, Cartujo o Trapense, pero vio que no era la voluntad de Dios y buscó en el matrimonio la vocación de su vida. Llegó a ser el más importante escritor católico francés del siglo XX. Judíos. Eugenio Zoli, 1881 a 1956, en 1940 fue nombrado rabino de Roma y manifiesta. En 1944 estaba presidiendo las liturgias religiosas en la sinagoga de Roma. En medio de una multitud de personas comencé a sentir como una niebla espesa en mi alma y perdiendo contacto con las personas y cosas que me rodeaban. Era la última función litúrgica y yo estaba con 2 asistentes, uno a mi derecha y el otro a mi izquierda, pero les dejé recitar a ellos solos las oraciones y el canto. No sentí ni alegría ni dolor, y de pronto vi con los ojos de la mente un prado con hierba luminosa, pero sin flores. En ese prado vi a Jesucristo, vestido con un manto blanco y sobre su cabeza el cielo azul. Entonces, experimenté una inmensa paz interior. Si tuviera que dar una imagen del estado de mi alma, diría que era un límpido lago cristalino entre altas montañas. Dentro de mi corazón, escuché las palabras, «Tú estás aquí por última vez». Las tomé en consideración con la más grande serenidad de espíritu, y respondí, «Amén, así es, así será y así debe ser». Hermann Cohen, 1820 a 1871, fue un famoso músico y pianista judío. Nacido en Hamburgo, Alemania, aunque vivió casi toda su vida en Francia. Desde niño fue considerado como un niño prodigio de la música, pero sus triunfos musicales hicieron de él un joven caprichoso e inmoral. Pero Dios lo estaba esperando. Tenía 26 años. Un viernes de mayo de 1847 fue a la iglesia de Santa Valeria de París, situada en la calle Borgoña, cercana a su domicilio. Tenía que dirigir el coro de la iglesia, porque su amigo, el príncipe de la Moscova, le había pedido que lo reemplazara, ya que él no podía asistir, y, en el momento de la bendición con el Santísimo Sacramento, sintió una gran emoción y una gran paz. Volvió los viernes siguientes y, en el momento de la bendición con el Santísimo, sentía la misma emoción con una paz inmensa. Pasado el mes de mayo, volvió cada domingo a la misa a la iglesia de Santa Valeria, como si un fuerte instinto lo guiara hasta allí. Buscó un sacerdote, el padre Legrand, para que le hablara de la religión católica y dice, la benévola acogida del sacerdote me impresionó vivamente e hizo caer de un golpe uno de los prejuicios más sólidamente arraigados en mi mente. Tenía miedo a los sacerdotes. Solo los conocía por las novelas, que los representaban como hombres intolerantes que sin cesar tenían en los labios las amenazas de la excomunión y las llamas del infierno. Y me encontré con un hombre instruido, modesto, bueno, franco, que lo esperaba todo de Dios. A principios de agosto de ese año 1847, tuvo que hacer un viaje a Alemania y el domingo 8 de agosto fue a misa a la parroquia de Ems. Allí la presencia invisible, pero sentida por mí, de un poder sobrehumano, empezaron a agitarme. La gracia divina se complacía en derramarse sobre mí con toda su
fuerza, en el acto de la elevación de la hostia y del cáliz, a través de mis párpados sentí, de pronto, brotar un diluvio de lágrimas que no cesaban de correr, oh momento por siempre jamás memorable para la salud de mi alma. Te tengo presente en mi mente con todas las sensaciones celestiales que me trajiste de lo alto. Experimenté, entonces, lo que sin duda San Agustín debió sentir en su jardín de Casicíaco al oír el famoso, toma y lee. De pronto y, espontáneamente, como por intuición, empecé a manifestar a Dios una confesión general interior y rápida de todas las enormes faltas cometidas desde mi infancia. Y, al mismo tiempo, sentía también una calma desconocida, que pronto vino a extenderse sobre mi alma como bálsamo consolador. Al salir de la iglesia de Ems, era ya cristiano. Sí, tan cristiano como es posible serlo. Cuando no se ha recibido aún el santo bautismo a partir de ese día, estaba hambriento de la comunión eucarística. Regresó a París y el día 15 de ese mes de agosto, asistió en la capilla de la calle Regard al bautismo de 4 judíos convertidos. El bautismo lo administraba el padre Teodoro de Ratisbona, también judío convertido. Para él la ceremonia fue de gran emoción y le hizo suspirar por su propio bautismo, que se realizó el 28 de agosto, fiesta de San Agustín. Y en el momento de la ceremonia, dice él mismo, mi cuerpo se estremeció y sentí una conmoción tan viva y tan fuerte que no sabría compararla mejor que al choque de una máquina eléctrica. Los ojos de mi cuerpo se cerraron, al mismo tiempo que los del alma se abrían a una luz sobrenatural y divina. Me encontré como sumido en un éxtasis de amor y me pareció participar de los gozos del paraíso y beber el torrente de delicias con las que el Señor inunda en la tierra a sus elegidos. Su entrega a Jesús era total. Por eso, entró en el convento de los padres carmelitas descalzos, tomando el nombre religioso de Fray Agustín del Santísimo Sacramento, y se ordenó de sacerdote el 20 de abril de 1851. A partir de ese día, toda su actividad sacerdotal la enfocó en fomentar el culto a Jesús Eucaristía. Alfonso María de Ratisbona, 1814 a 1884, es hermano del anterior y es otro gran judío convertido. A los 15 años había sufrido al ver convertirse a su hermano Teodoro, que al poco tiempo se hizo sacerdote. A los 28 años, siendo un banquero exitoso, anticristiano y solo preocupado de las cosas y placeres del mundo, acepta el reto de su amigo católico, Teodoro de Busieres, de llevar la llamada medalla milagrosa y rezar cada día la oración acordaos a la Virgen María compuesta por San Bernardo. En esos días, estaba en Roma a punto de casarse. Entra con su amigo a la iglesia Sant'Andrea dell'Efrat de Roma y ocurre el milagro. Mientras miraba la iglesia, desde un punto de vista artístico, se le aparece la Virgen María. Dice así, paseé maquinalmente la mirada en torno a mí, sin detenerme en ningún pensamiento. Recuerdo tan solo a un perro negro que saltaba y brincaba ante mis pasos. Enseguida, el perro desapareció, la iglesia entera desapareció. Ya no vi, o más bien, oh Dios mío, vi una sola cosa. ¿Cómo sería posible explicar lo que es inexplicable? Cualquier descripción, por sublime que fuera, no sería más que una profanación de la inefable verdad. Yo estaba allí, prosternado, en lágrimas, con el corazón fuera de mí mismo, cuando M.D. Busieres me devolvió a la vida. Al fin, tomé la medalla que había colgado sobre mi pecho, besé efusivamente la imagen de la Virgen, radiante de gracia, era, sin duda, ella. No sabía dónde estaba, si yo era Alfonso u otro distinto. Sentí un cambio tan total que me creía otro yo mismo, buscaba cómo reencontrarme y no daba conmigo. La más ardiente alegría estalló en el fondo de mi alma, sentí en mí algo solemne y sagrado que me hizo pedir un sacerdote. Se me condujo ante él y, solo después de recibir su positiva orden, hablé como pude, de rodillas y con el corazón estremecido. Todo lo que sé es que, al entrar en la iglesia, ignoraba todo, que saliendo de ella, veía claro. No puedo explicar ese cambio, sino comparándolo a un hombre a quien se despertara súbitamente de un profundo sueño, o por analogía,
con un ciego de nacimiento que, de golpe, viera la luz del día, pero no puede definir la luz que le ilumina y en cuyo ámbito contempla los objetos de su admiración. Si no se puede explicar la luz física, ¿cómo podría explicársela? Luz que, en el fondo, es la verdad misma. Creo permanecer en la verdad, diciendo que yo no tenía ciencia alguna de la letra, pero entreveía el sentido y el espíritu de los dogmas. Sentía, más que veía, esas cosas, y las sentía por los efectos inexpresables que produjeron en mí. Todo ocurría en mi interior, y esas impresiones, 1000 veces más rápidas que el pensamiento, no habían tan solo conmocionado mi alma, sino que la habían como vuelto al revés, dirigiéndola en otro sentido, hacia otro fin y hacia una nueva vida. A partir de ese momento, mis prevenciones contra el cristianismo se borraron sin dejar rastro, lo mismo que los prejuicios de mi infancia. El amor de Dios ocupaba el lugar de cualquier otro amor. A su amigo Teodoro, que escribió un libro sobre su conversión, le pudo decir al salir de la iglesia: la he visto, la he visto. Todo el edificio desapareció de mi vista, vi un gran resplandor y en medio de aquel resplandor sobre el altar, se me apareció, erguida, espléndida, llena de majestad y de dulzura, la Virgen María y me sonrió. No me dijo nada, pero yo lo comprendí todo tal como su hermano Teodoro, se hizo un sacerdote ejemplar y hoy es un santo conocido como San Alfonso de Ratisbona. En la iglesia de Sant'Andrea del Efrat hay una inscripción que recuerda el milagro y donde se leen estas palabras en la capilla de la Virgen: el 20 de enero de 1842, Alfonso de Ratisbona, de Estrasburgo, vino aquí judío empedernido. La Virgen se le apareció como la ves, cayó judío y se levantó cristiano. Extranjero, lleva contigo este preciso recuerdo de la misericordia de Dios y de la Santísima Virgen. Musulmanes. Mario Joseph era un imán o jefe religioso musulmán de Kerala, India, y se convirtió al catolicismo. Su familia quedó perturbada y quisieron matarlo. Su padre le ofreció que podía seguir en casa, aparentando ser musulmán y haciendo interiormente sus prácticas cristianas, pero él no aceptó. Al decirles esto, me cogieron, me ataron las manos y piernas, me llevaron a un cuarto y arrojaron polvo de chile en mis ojos, nariz y boca. Durante días me tuvieron en el cuarto sin darme comida ni agua. Recordé los sufrimientos de Jesús en la cruz y le di las gracias. Lo alabé por hacerme partícipe de sus sufrimientos. Después de varios días, una tarde mi padre entró lentamente en mi habitación. Soltó la cuerda que estaba atada alrededor de mis manos y pies, me afeitó la cabeza y me bañó. Después de eso, me dijo: si todavía deseas ser un cristiano, entonces no tengo otra opción que matarte. Entonces vi que sostenía un cuchillo largo en su mano derecha. Lleno de miedo por salvar mi vida como último recurso, grité: Jesús. Jesús. En ese momento mi padre cayó al suelo a cierta distancia de mí. Con el impacto de la caída, accidentalmente se cortó con el cuchillo que sostenía y comenzó a echar espuma por la boca. Viendo la sangre y la espuma, mis familiares lo recogieron rápidamente y lo llevaron al hospital. Como mis familiares salieron corriendo con mi padre, se olvidaron de cerrar la puerta de mi cuarto. Me escapé de allí. Debido a mi conversión al cristianismo, mi familia fue condenada al ostracismo por la comunidad musulmana y tuvieron que soportar su ira. Nadie estaba dispuesto a acordar una alianza con ningún miembro de mi familia. Por lo tanto, para rescindir la orden de ostracismo, los miembros de mi familia decidieron celebrar un funeral falso por mí. Tengo una tumba con un epitafio en el cementerio de mi ciudad natal. Joseph Fadelle es un iraquí convertido del Islam. Cuando estaba preparándose para conocer la fe católica, su familia descubrió que tenía una Biblia y consideraron que era cristiano. Su propio padre y sus hermanos lo llevaron ante el Ayatollah Sadr, el jefe espiritual supremo de Irak. Él les dijo: si se comprueba que es cristiano, mátenlo. De ahí lo llevaron a la cárcel, donde estuvo 16 meses, pasando muchas penurias con otros presos. Pesaba 120 kilos y, al ser liberado, pesaba solamente 50 kilos.
Al salir de la cárcel tuvo la valentía de contarle a su esposa su odisea y ella lo apoyó y, poco después, quiso también ser cristiana. Se arriesgaron para ir a sus catequesis e incluso a misa. Pero no podían vivir ante la mirada atenta de su familia y huyeron a Jordania con la intención de irse al extranjero. Mientras conseguían viajar a otro país, sus hermanos lo encontraron un día y lo llevaron a un descampado y lo dejaron medio muerto con un tiro en la espalda. Alguien lo llevó al hospital. Al recuperarse, él con su esposa y sus 2 hijos, con la ayuda de la embajada francesa y de algunas personas cristianas, pudieron conseguir un salvoconducto y el año 2001 consiguieron viajar a Francia y comenzar una nueva vida. Ahora, entre otras cosas, procura dar testimonio de su fe para despertar a los cristianos y hacerles ver el peligro del Islam para la civilización cristiana. Va a diferentes países del mundo dando su testimonio y animando en la fe a muchos católicos fríos que necesitan un empujón para enamorarse de Jesús. En internet se pueden ver algunos de sus videos. También se puede leer su libro, traducido a las principales lenguas, El precio a pagar.